En Vivir Felizmente le daremos voz a aquellos que han experimentado desafíos en su salud mental y han encontrado el camino del crecimiento. Cada historia nos recordará que no estamos solos en este viaje y nos inspirarán a buscar el equilibrio en nuestra propia vida. Todos hemos tenido episodios que nos han alterado nuestra salud mental, porque tu salud mental tiene que ser siempre lo más importante de todo. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a Vivir Felizmente y estoy con una grata compañía de tener a un maestro, porque es un maestro de las personas que yo he visto tus charlas y tus cosas como médico, que más me ha enseñado y además de eso, ha sembrado algo muy bonito en las personas y en mi caso personal te lo digo, esa semillita, uy, yo quiero saber más de esto. Qué bueno. Mauricio Qué bueno. Campos, médico psiquiatra que trabaja en la clínica Prosday en Desamparados. Desamparados, exactamente. Muchas gracias, Silvia, por la invitación. De veras, para mí, pues un honor estar acá y muchas gracias por tus palabras también. Pues la idea precisamente de todo esto que se ha estado haciendo a través de los años es influir positivamente y abrirnos precisamente a la salud mental. Los médicos debemos, ¿verdad?, estar instruidos en salud mental porque gran parte del padecimiento de nuestros pacientes, obviamente a nivel del físico, está el psicológico, el emocional, el espiritual, lo podríamos ver desde diferentes puntos, desde el punto de vista de que la persona es integral. Entonces me alegro mucho de que estas charlas, esas actividades donde hemos compartido hayan podido ser de beneficio y no, y pues aquí estamos con la idea de poder seguir tocando temas de importancia. Más bien, muchísimas gracias por la invitación. Con todo gusto, y yo puedo decirlo así, que si fuera una vidente, doctor, que estos 30 minutos del podcast se nos van a ir así, de rápido. Hoy vamos a hablar, y precisamente, ¿por qué rápido? Porque, ojalá no, porque pudiéramos hacer un podcast de muchas horas sobre este tema, porque es un tema sumamente importante. Hoy vamos a hablar de suicidio. Y a la gente no le gusta hablar de suicidio. Si te cuento muy personal, la palabra no nos gusta. Y hablar de suicidio es todavía hablar de un tema tabú, sí. Y todavía decir, uy, ¿por qué hablan de ese tema? Van a promocionar más el tema de la muerte en las personas. Y eso es muchas veces de los mitos que tiene esta palabra detrás del suicidio. Vos para mí sos el representante, digamos, vos decís, la persona que más sabe de suicidio de este país, yo digo que es Mauricio Campos, por la forma tan, tan genuina y es una forma tan fácil de podernos a nosotros los profesionales entender qué es esto, cómo funciona, cómo afecta, el ambiente que tiene, el riesgo que tiene, si es igual en un adulto mayor, es igual en un joven, es igual en los niños. Son un montón de cosas y que cuando yo empiezo a enumerarlas, Mauricio, usted en su cabeza dice, uy, no, nos va a durar media hora hablando de todo Vamos esto. a tener que hacer un congreso. Vamos a tener que hacer un congreso, exactamente. Muy bien. Suicidio en Costa Rica, y vamos a ponerlo acá, o vamos a suicidio en general. Claro, claro. Bueno, para tocar algunos aspectos de estos que estás diciendo, pues en general la lucha ha sido grande, ¿verdad? En estos últimos años, 10, 15 años, Silvia, que se ha estado tocando el tema, a través de la Asociación Costarricense de Estudio y Prevención del Suicidio y ahora en conexión con la Red Mundial de Suicidólogos. En este momento pues, yo soy el vicepresidente de la Red Mundial y pues para mí es un honor verdaderamente poder hablar de este tema, pero en el entendido de que como suicidólogo somos estudiantes de este fenómeno del suicidio. Afortunadamente aquí en Costa Rica cada vez hay más gente que habla sobre estos temas, habla con congruencia, habla con conocimiento, habla después de haber estudiado ya a nivel formal en universidades y eso nos llena pues mucho de orgullo, ¿verdad? A todos los que hemos estado luchando con respecto a este tema, porque verdaderamente pues la idea es que la suicidología, que es este estudio del suicidio y de lo cual formamos parte todos, o sea, todos somos estudiantes del tema, porque ninguno de nosotros tiene pues la panacea o la respuesta total, ¿verdad? Desde el punto de vista de psiquiatría, desde los colegas psicólogos, de los sociólogos, desde los enfermeros en salud mental, mira, desde los ingenieros, los economistas, todos podemos y debemos sentarnos a hablar sobre prevención del suicidio. ¿Por qué? Porque es muy importante tener en cuenta de que el no hablar de las circunstancias precisamente va a ser en muchas ocasiones más grande el problema. Pasamos como muchas circunstancias de lo que hablamos de familias o instituciones o organizaciones
que toman el tema del suicidio y que por miedo lo meten debajo de la alfombra. Y ya sabemos que hay algo debajo de la alfombra, algo que está matando a la gente, algo que nos está robando vidas, que nos está robando vidas de adolescentes, de niños, de adultos mayores. Y si no hablamos de él, si no hablamos directamente del suicidio, de lo que está pasando, de lo que vemos diariamente en Costa Rica y en el mundo, pues entonces vamos a seguir teniendo estas pérdidas de vida sin aprender del por qué está pasando este fenómeno. Entonces, mira, consideramos este mito, ¿verdad? Que vos tocabas muy bien. Bueno, hablar sobre el suicidio va a producir más suicidios. Bueno, se debe hablar de una forma adecuada, de una forma científica, de una forma donde entendamos el fenómeno para poder prevenirlo y siempre dando motivación a las personas a buscar ayuda a tiempo. Pero también consideramos que si no hablamos del suicidio, que mueren más personas por no hablar del suicidio que por hablar del suicidio. Entonces motivamos a que muy responsablemente hablemos del tema y pues lo pongamos sobre la mesa. Y es que ponerlo sobre la mesa implica, ojalá quisiéramos de verdad en tan poco tiempo poder abarcar todos los aspectos importantes que conlleva esto. Pregunta que tal vez, y no sé si la pregunta es un poco ambigua, pero ¿solo el paciente deprimido se suicida? Ok, bueno. En Costa Rica sabemos que hay una gran cantidad de personas que padecen de depresión, pero decimos que en Costa Rica y en el mundo sucede algo que es como el asunto de que el tratamiento de la depresión es como la punta del iceberg apenas, ¿verdad? Porque hay una gran cantidad de personas que ni siquiera detectamos con depresión, mucho menos llegan a pedir ayuda y muchísimo menos son tratados y muchísimo menos son bien abordados, ¿está bien? Ahora, si hay un trastorno psiquiátrico asociado al suicidio, es la depresión. Pero no podemos decir que todas las personas que se suicidan estén deprimidas. Podrían haber otras causas, por ejemplo, como trastornos como el trastorno bipolar, la esquizofrenia, un trastorno, digamos, como los trastornos de personalidad. Pero ni siquiera podríamos decir, Silvia, que siempre que hay un suicidio hay un trastorno mental. No precisamente podemos decir eso. En una gran cantidad de personas con un trastorno mental que esté en descompensación, puede haber mayor riesgo suicida. Pero, por ejemplo, cuando hablamos sobre suicidio, y por eso te digo que el estudiar el fenómeno es muy importante, pueden haber aspectos socioculturales, demográficos, geográficos, digamos, que puedan estar influyendo en lo del suicidio. Por ejemplo, ¿te acordás tal vez de estas historias que todos sabemos de los samuráis? Que en algún momento podían hacer el seppuku, ¿verdad? O, ¿verdad? Esta circunstancia de autoeliminarse, pero eso se daba en momentos donde perdían la credibilidad, donde perdían una batalla, y para mantener el honor, ¿verdad? Era posible cometer suicidio, pero esto se daba en una cultura donde el suicidio era relativamente aceptado desde la perspectiva de ese samurái. Entonces, por eso es nada más un ejemplo de decirte que eso es un suicidio que no precisamente podríamos asociar a un trastorno mental. ¿Está bien? Entonces, no podríamos decir que todos los suicidios están asociados a trastorno mental, pero, por ejemplo, este tipo de suicidios que vemos de una persona que lastimosamente está metida en su casa, que dejó de ir al trabajo, que perdió a sus amigos, que económicamente se vio ya ahorita en una circunstancia de pobreza porque no pudo seguir trabajando, que asociaba síntomas depresivos y que lastimosamente después de una circunstancia de estas se suicida. Obviamente que estamos ante una persona que posiblemente estaba ante un trastorno que hubiera sido posible abordar, atender, y que tal vez la historia de vida o esta culminación de vida hubiera sido muy diferente si hubiera sido atendida a tiempo. Y es que en muchas de las conversaciones que uno ha tenido sobre este tema, voy a citar me acuerdo una vez, para poder hacer analogía, Karina Fallas, Ajá, Karina, claro. hermosa Karina, un La saludo a ella. doctora. Me acuerdo una vez porque yo soy médico, vos sabes que, ¿verdad? No Claro. trabajo mucho la parte de psiquiatría, aunque debo decir que a mí me encanta, y lo estamos hablando ahora. Y Karina decía, es que como era como un congreso de cardiología, pero tenía una partecita de psiquiatría. Entonces me acuerdo, ¿sabes qué dijo? El suicidio es el infarto del alma. Y a mí desde que lo dijo, se me quedó aquí grabado en mi cerebro. Sí. Cómo se hizo esa analogía, ese infarto del alma. Pero Mauricio,
se habla mucho también de, además de eso, de ese acompañamiento de la desesperanza. Exacto. Ese concepto, desesperanza. Y uno, desesperanza, ¿verdad? Pero es la desesperanza parte de esa previa etapa Ujú. que puede generar un desenlace como un Como un suicidio. intento de autoeliminación. Fíjate que esto es importante tenerlo en cuenta. Hemos ido entendiendo que hay diferentes tipos de suicidios, ¿verdad? Como lo decíamos, no es lo mismo el suicidio de una persona que está con una enfermedad, de un adolescente que vive una circunstancia donde tiene un problema con sus papás y hay una circunstancia detonante, donde tal vez estamos con un adulto mayor que está en un hogar de ancianos, que se siente muy mal, muy deprimido, muy triste y llega a ser un intento de autoeliminación y otros tipos de casos. Pero por ejemplo, la desesperanza es algo que está muy cercano a casi todos los casos de Okay. suicidio. ¿Por qué? Porque la desesperanza es esta sensación de que nada más va a cambiar. Entonces, cuando trabajamos con este adolescente que viene con heridas de vacilación o con deseos de morirse o de matarse, dice, doctor, ¿para qué ya usted va a hablar con mis papás? Ya yo hablé con ellos, ya yo les dije todo lo que tenía que decir, ya ellos no van a cambiar. Entonces, desde la perspectiva de ese adolescente, ya no hay nada más que hacer. O esa persona o ese adulto joven, ¿verdad? Que nos dice, doctor, si es que yo me metí en estos problemas a nivel económico, en estos préstamos, ¿verdad? Pues pensate en esto de Sí, lo de sí, sí. cuenta de gota a gota y todo este asunto. Y doctor, yo valgo más muerto que vivo. A veces hay algunos pacientes que nos dicen, doctor, no, para que mi familia no sufra, yo los estoy haciendo sufrir, ya no hay esperanza de nada. Entonces, ves esa sensación de que ya para qué voy a seguir luchando, o sea, ya nada tiene más sentido. Entonces, cuando perdemos el sentido, cuando perdemos esa sensación de que algo puede hacer un cambio positivo, de que voy a estar mejor a futuro, entonces es donde en muchas ocasiones la ideación suicida y los deseos de morir están muy presentes. Y nuestra misión o nuestra función es trabajar con algo que eso es lo que hace posible que estemos hablando de este tema, que es lo que llamamos la crisis suicida, ¿verdad? Que está muy relacionada con esa sensación de desesperanza, que puede darse en una persona donde su conciencia, su cerebro esté afectado por una depresión, por un trastorno de ansiedad con ataques de pánico, por un trastorno bipolar en fase maniacal, en fase depresiva, ¿me entiendes? Pero que la persona esté tan mal y tan afectada que entre en una crisis suicida, donde el suicidio aparece como la única puerta abierta. Además, te comento un caso que está puesto en un libro interesante de una persona que recibe una llamada, una muchacha, está en el edificio de su trabajo, recibe una llamada, esta llamada es un detonante para su circunstancia, ¿verdad? X, y ella en ese momento ve solo el ventanal. ¿Verdad? Dice que los compañeros estaban, pero mira, ¿qué te pasa? Ella no vio a las personas, no vio a nadie más, dice que los veía todos como sombras y nada más se tiró de la ventana. Afortunadamente, el espacio no era, o la altura no era tan grande, se fracturó, quedó en el hospital, pero después ella comentaba, doctor, no sé qué me pasó, solo me tiré por la ventana, lo único que veía, y es eso lo que decimos de la visión de túnel, donde todas las demás circunstancias desaparecen y donde la persona solo ve ese aspecto. Ahí es donde la intervención en crisis, donde a veces un internamiento, un manejo adecuado de la familia, un tratamiento para bajar la ansiedad del paciente, puede ayudarnos mucho a bajar esa crisis suicida y que el paciente en 2 o 3 días nos diga, doctor, pero ya yo quería morirme hace 3 días, pero ahorita no, yo me siento mal, pero ya no quiero morirme. Entonces, ves, por eso es muy importante seguir formando médicos profesionales y a los mismos familiares, toda una red de apoyo, los mismos policías, hasta los sacerdotes, los pastores, todos, porque todos podemos detectar una persona en un momento de una crisis suicida con desesperanza, como le estabas diciendo, bajar esa ideación suicida y que tengamos posibilidades de ayudar a esa persona. Eso es como una escena de película. Ujú. Porque cuando yo Pasa. Ujú. estabas hablando y estaba por atención, o sea, yo prácticamente es como ver una escena de película literal. Ujú. O sea, donde se Ujú. ve todo distorsionado y Exacto, ese, exacto. Ese punto importante de esa palabra que dijiste, distorsionado, porque el dolor, la amargura, la depresión, un trastorno de ansiedad con ataques de pánico, estas circunstancias distorsionan cómo estamos viendo la realidad. Por eso vos decís con una persona con depresión, pero mira, las cosas no están tan mal, podrías pensar en esto, pero la persona no lo logra ver. Decimos que son como tener anteojos que están muy oscuros y vos ves, pero el día está bonito, pero la persona no lo no puede lo ver. puede ver. Esa parte es difícil y esto no le pasa, o sea, como aquí a fulano, no, todos hemos pasado momentos así, Claro,
¿verdad? Claro. Donde de repente no hallamos una solución y estamos cerrados hasta que llega alguien, yo siempre he dicho Los Ángeles, ¿verdad? Sí. Aquellas personas que vienen, bueno, Silvia, que hablamos ahora, ¿verdad? Bueno, ¿qué importa? Ujú, ujú. Y que te cambia un poquitito la Exacto, perspectiva, exacto, exacto. porque a veces uno se vuelve como muy, ¿verdad? Se obsesiona mucho con el tema porque no salió tal vez como yo quería o como no tenía que ser el plan o lo Claro. que sea que fuera. Y de repente, ¿pero qué importa si Ujú, eso pasa? ujú, ujú. Sí, como seres humanos vivimos una serie de circunstancias que pueden ser dolorosas, difíciles, frustrantes, ¿verdad? Ujú. De qué más que la vida humana como para que no es controlada, ¿verdad? Que no es Exacto. controlable para que pueda uno vivir cualquier cosa. Pero ahí es donde vos das con el punto. La intención de todo esto del mensaje en prevención del suicidio es que el suicidio sí se puede prevenir. Si logramos poder hacer que la población conozca cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los síntomas y los signos, lo que la persona nos empieza a dar señales de amarilla, verde y roja, ¿verdad? Ujú. Y que los padres de familia, los profesores, los orientadores y nosotros como médicos, los Ujú. médicos generales, los médicos en cualquier especialidad, Ajá. puedan detectar de ahí, sí, pero este paciente qué raro, está dejando la medicación, Ujú. mira qué raro, pero este paciente diabético, qué raro que ya no volvió a las citas, me llamó y se despidió de mí, doctor, muchas gracias por todo lo que me ha ayudado, pero ya, bueno, entonces, pues sí, bueno, simplemente será que no quiere venir o que está tan mal, Ujú. tan deprimido, tan afectado, que ya ni siquiera está pudiendo recibir la ayuda. Ujú. Esta frase que decía Karina, maravillosa, yo comento a veces en las charlas y las conferencias que nosotros como psiquiatras o los que trabajamos esta parte de prevención del suicidio, ya sea el psicólogo, todos los profesionales en salud mental, a veces tenemos un paciente y nos parecemos al trabajo que hace el oncólogo. ¿Me Ujú. entiendes? ¿Por Ujú. qué? Porque uno dice, este paciente con qué nivel de metástasis viene. Sí. Cuando tenemos una circunstancia, una lesión, donde podemos intervenir, donde podemos referir al psicólogo a una buena psicoterapia para que la persona baje esa crisis de suicida, Ujú. donde nos da tiempo de poder dar un medicamento que verdaderamente baje los síntomas y Ujú. mejore el estado de ánimo de esa persona, por ejemplo, estamos ante una persona que tiene un muy buen pronóstico. Ujú. Pero a veces nos pasa, Silvia, que nos traen pacientes con una circunstancia ya tan complicada, con una familia que está también con una circunstancia de una dinámica compleja, que no están entendiendo lo que está pasando y más Ujú. bien detonan al paciente, donde a veces nos encontramos con circunstancias muy parecidas a las que se encuentran los oncólogos en fases avanzadas, ¿verdad? Y donde tratamos de ayudar, pero a veces la ayuda se queda corta. O sea, prácticamente que se puede decir que a veces la familia es un gran apoyo, pero a veces también no nos ayuda mucho. Y ese es un tema, es otro Es tema otro de otro tema. podcast, pero Estamos que adelantándonos, estamos pero no importa. adelantándonos, exacto. Sí, fíjate que es interesante porque hace unos días dábamos una charla sobre la familia como factor protector o como factor de riesgo. Ujú. Porque en muchas ocasiones, y lo hemos hablado entre los compañeros y entre la infinidad de casos que hemos podido ir atendiendo y que hablamos con nuestros compañeros, los psicólogos, ¿verdad? Y nos comentan, uno dice, pero esta familia que me trae este chico, por ejemplo, un adolescente, Ujú. ¿está con la intención de ayudarlo o está con la intención de que nosotros lo arreglemos sin que ellos se involucren? Ujú. ¿O está más bien con la intención de que este chico no esté bien? Ujú. Es interesante, pero a veces hay que tener en cuenta que hay dinámicas familiares tan complejas, Sí. tan caóticas, tan agresivas, ¿verdad? Que es una circunstancia tan dura donde tenemos que trabajar, por ejemplo, con el adolescente, Sí. pero nunca es más importante del trabajo con la familia que cuando nos traen chicos adolescentes y obviamente los niños, Ujú. porque todavía dependen del entorno Claro, familiar, por ¿verdad? supuesto. Todos dependemos de Sí. una u otra forma de nuestro entorno, pero en los chicos y los adolescentes, si no hay un cambio en ese entorno familiar, normalmente hay mucha mayor dificultad para poder ayudarles. O sea, Ujú. ¿qué te digo? Con respecto a la parte de la medicación en niños y adolescentes, uno puede dar tratamiento cuando hay una depresión. ¿Ok? Ujú. Y debemos darla porque en muchas ocasiones, recordemos que el cerebro de los niños y los adolescentes también se nos deprimen. Ujú. Ahora, hay que darlo con el cuidado y siempre con un seguimiento y Ujú.
nos decía un doctor hace muchos años que vino aquí a Costa Rica, un francés, a dar una charla. Yo siempre le pregunté, doctor, pero no puede aumentar el riesgo de dar un tratamiento a un niño, ¿verdad? El riesgo Ujú. suicida. Y el doctor me dijo unas palabras maravillosas que yo todavía las recuerdo, que dice, sí, doctor, pero especialmente cuando damos un tratamiento como un tapabocas. Mm, O sea, cuando usted le da esto al chico y cállese y aquí no ha pasado nada. nada. Y lo que los chicos o los adolescentes o las personas nos están diciendo en muchas ocasiones es, les digo yo a la familia levantando la mano y diciendo, algo está pasando en mi familia. Que Ujú, un chico tenga intención suicida, ujú. se haga lesiones o se quiera hacer daño, no es casualidad. Lo Eso está está, llamando la atención. eso es muy importante. Un papá nos decía, doctor, pero ¿no será que esté llamando la atención? Sí, Y mira, la mejor respuesta que como asociación hemos encontrado es, claro, señor, claro que totalmente. está llamando su atención. El problema es que haya llegado a cortarse, a automutilarse o a querer matarse o a hacer un intento de autoeliminación para llamar su atención. Atención. Porque cuántas llamadas de atención hizo este chico que no fueron No atendidas. atendidas. ¿Verdad? ¿Cuántas veces llegó diciendo me siento mal o en su facies, en su sintomatología, en sus notas se vio reflejado que algo no estaba bien Ujú, en el uso de drogas, en el ujú. uso de alcohol, en un embarazo adolescente? Todo lo que decimos, Silvia, es que todas estas son señales de que algo está pasando en el mundo interno de este niño, de esta adolescente o de esta persona en general y que a veces el entorno no está pudiendo ver. Entonces, mucho de la motivación a hablar de estos temas, Silvia, es que si seguimos dejando el suicidio debajo de la alfombra Ujú, familiar, este asunto se convierte en una bomba de tiempo, ¿verdad? Y no solamente para el chico o la chica que lo está viviendo, otros familiares, también hemos tenido chicos que vienen con intentos de determinación, se van trabajando y empieza, vámonos así, decir, como dar una circunstancia en cadena, van estallando los demás. Y es, ujú, bueno, estalló uno, se dan el permiso de estallar los demás, porque algo estaba pasando a nivel de la dinámica que también estaba influyendo en que las cosas no estuvieran bien. Si yo tuviera que hacer, no, y si lo vamos a hacer, Mauricio, ¿verdad? Yo voy a mencionar pálida porque vos sabes que Ajá, yo amo pálida. Es está una bien. herramienta muy fácil de entender. Y precisamente hablo de pálida para ver los riesgos, Ujú, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante para ver cómo puedo actuar, o sea, cuánto tiempo tengo, qué debo hacer, porque ese qué debo hacer ujú. es la pregunta más frecuente que no solamente se hace la familia, el mamá, la papá o los que están Claro, alrededor. Uno como profesional, que claro, uno no es experto en el tema, ¿y aquí qué hago? claro, claro. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que internar? ¿Tengo que llevar? O sea, no sé. O sea, esa parte, Mauricio, Ujú, es una de las incógnitas que te digo que yo creo que la gente se pregunta, bueno, ¿será que lo tengo que llevar a terapia? Y todavía uno lo duda, o sea, ¿será que tengo que llevarlo al psiquiatra? ¿O será que tengo que llevarlo al psicólogo? ¿Qué hay que hacer y cuáles son esos factores de riesgo? Porque los hemos venido claro. ahí tocando, tocando hasta ahorita. Ujú, ¿Cuáles son esos factores de riesgo que a mí me permiten, como mamá, y ujú, lo digo porque esto es un podcast para pacientes, pero también el consejo para la mamá me va a servir a mí también como profesional, obviamente? ¿Cuáles son esos factores? ¿Qué tengo que ver yo claro, para poder poner en una dimensión dónde estoy y dónde está ese ser querido? claro, claro. Para tal vez explicarlo un poquitito, ¿verdad? Esto que Sí, dices vos de pálida, sí pálida. es un instrumento mnemotécnico, digamos, que damos a los profesionales, especialmente, pero en general todas las personas, ¿verdad? Para poder tener como claro qué preguntar y cómo registrarlo para tomar decisiones con respecto al tipo de riesgo que está esta persona. Ujú, Nos decía hace muchos años otro doctor, el doctor White, que vino de Estados Unidos, que ninguno de nosotros tiene, y esto es importante, ni vos como profesional, ni yo como psiquiatra, ni los papás, ni nadie, tenemos una bolita de cristal que nos diga quién se va a hacer daño, quién se va a matar y quién exacto. no, nadie. Pero sí podemos, con respecto a lo que vamos conociendo del fenómeno suicida, tal vez entender cuáles factores de riesgo acercan a una persona a que tenga mayor posibilidad de morir por suicidio o Ujú, entre en una crisis suicida. Y todo esto, bueno, por eso quedamos en las capacitaciones y todo es tratar de motivar a pensar a los profesionales en, bueno, tenemos este paciente frente a nosotros, entonces, ¿qué preguntar, cómo hacerlo, cómo registrarlo para tomar una decisión? Y también poder decir, esta decisión la tomé en base a esto, o ya ujú, sea que lo referí, que lo mandé a observación, que lo mandé a la casa bajo el cuidado de los papás, ¿verdad? Dependiendo del tiempo que tengamos y dependiendo de si estamos ante una circunstancia de crisis suicida a futuro, o sea, que es un chico que podamos atender y abordar, ujú. o una crisis suicida inminente.
Pero entonces, si pudiéramos tomar en cuenta algunos factores de riesgo que los papás puedan ver o que cualquier persona que Ujú, nos está viendo, importante. Cuando vemos un cambio en ese amigo, en ese hijo, en ese papá, en esa mamá, en ese familiar, un cambio donde ya la persona empieza a pensar muy negativamente, donde vemos un cambio donde tiende a aislarse, donde empezamos a ver que el pensamiento es muy negativo, donde sus circunstancias de vida empiezan a cambiar y donde ya no es funcional en lo que hacía, donde las notas bajan, donde ya no puede hacer lo que antes le gustaba, que esos muchos son síntomas de depresión, ujú, pero especialmente cuando la persona empieza a decirnos es que ya no soy útil, cuando la persona dice es que ya no tengo por qué vivir o ya no les voy a seguir siendo un estorbo, o empieza a regalar sus cosas, a dejar señales, a dejar cartas de despedida o a acomodar sus asuntos, porque hemos tenido pacientes que empiezan a acomodar sus asuntos ujú, económicos, sus asuntos legales, a dejar todo, ¿verdad? Listo. Todas estas circunstancias nos hablan de una posibilidad de riesgo. ¿Okay? Lo ujú. que pasa es que hay muchas personas que no comunican todo esto y que lo manejan bajo Muy una forma secreto. muy secreta. Pero cuando nos damos cuenta como familiares, tenemos, yo sé que lo primero que nos da, y eso no solamente le da a los familiares, nos da a nosotros como médicos de todo, lo primero que le da a uno es miedo, temor y una sensación de no, esto no puede ser cierto. Sin Ujú, embargo, cuando ya estamos más entrenados, sabemos que una persona con estas señales, con estos signos, puede estar pensando en el suicidio ujú, y que es más común de lo que nosotros pensamos. Se han hecho estudios, puede haber algunos que hablen más o menos, pero más o menos un 16% de todos los adolescentes han pensado en matarse o en ujú, hacerse daño. ¿Okay? No lo llevan a cabo, afortunadamente, gracias a Dios, pero de una u otra forma ese pensamiento está ahí. Esa sensación de también cambios, donde la persona ya no hace lo que antes hacía y donde empieza a ponernos también algunas señales, por ejemplo, como estas circunstancias de heridas de vacilación que nos ok, llegan mucho a los médicos a emergencias, ujú. son señales de que algo está pasando en el mundo interno del paciente o la paciente que no está pudiendo manejar y que en muchas ocasiones se señalan con estas heridas. Sabemos que esas heridas no van a hacer que el paciente muera, ¿verdad? Ujú, Porque llegan a emergencias y en muchas ocasiones se encuentran con la circunstancia de que el doctor dice, ah, no, eso no es nada, no, de ujú, eso no te vas a morir. Pero sería equivalente, yo lo digo así, Silvia, como cuando el paciente llega con un montón de petequias, por ujú, ejemplo, ¿verdad? O sea, que son estas manchitas, o por ejemplo, como con, por así decirlo, hematomas. ujú, ¿Qué diría el médico o qué diría la persona en general? Algo está pasando ujú, en la sangre de esta persona que ujú, está teniendo un montón de hematomas y eso ujú, nos hace correr. Lo mismo son las heridas de vacilación. Significa que algo está haciendo, ojo esta palabra que es muy importante, insoportable ujú, para el paciente. Y tu misión como ujú, médica, mi misión como psiquiatra, la misión del psicólogo, la misión del familiar que quiere congeniar con este chico o chica o ujú, persona y poder conectar es tratar de entender qué está siendo insoportable para el paciente ujú. para poder ayudarle. Y precisamente ese escape de ese dolor, precisamente lo hace autolesionarse. O sea, es como Exacto. hacer el dolor interno, porque el dolor de adentro, ese que uno sí duele mucho, Ujú. pero lo hacen físico, lo transforman a un físico, podría decirse. Sí, de cierta forma, ¿verdad? Se ha tratado de entender por qué ese dolor físico, por qué esas heridas de vacilación tienen un significado, pero vieras que en muchas ocasiones se relaciona con que el dolor emocional es muy difícil de identificar, Ajá. ¿verdad? Creo que todos hemos pasado por dolores físicos, Sí, que sí, te digo un sí, dolor de rodilla, las mujeres el dolor de parto, lo que fuera, pero es más identificable, el sí. dolor está aquí. Pero vamos a ponerlo en estas palabras, yo trato, ¿verdad? Porque los pacientes me lo dicen así, doctor, es que la sensación de malestar o de zozobra, Ujú, no sé dónde está, pero está por acá. ajá, Y es una sensación angustiante, sí. fea. Y cuando la persona especialmente asocia una depresión, es muy triste porque, mira, tengo un paciente que me decía, doctor, yo pasé cáncer y depresión y prefiero volver a vivir el cáncer que la depresión. Depresión. Así de feo es una Sí, sí, depresión sí, sí. severa, ¿verdad? Entonces, o un trastorno de ansiedad con ataques de pánico, Ah, donde sí. el paciente nos dice, doctor, ya yo no quiero seguir teniendo más ataques de pánico porque siento, y si me van a dar, eso es tan feo que ya no Ujú, quiero volver a sentir eso, prefiero a sí, veces morirme, claro. ¿verdad? Entonces, ese dolor emocional que a veces cuesta aterrizarlo, en muchas ocasiones las personas nos lo simbolizan o nos lo manifiestan a través de los cortes. Pero fíjate que lo de los cortes no podemos decir que en todas las Ok. personas, pero una gran cantidad de estas heridas de vacilación, de autolesiones, no solamente las heridas, sino Ujú, cortes, o hay personas que hasta se hacen quemaduras y sí, todo esto, puede tener mucha relación con trauma. Y ok. Silvia, aquí hay un punto importante para los profesionales que nos están viendo. Cuando tengamos personas que realmente
ya dimos el tratamiento adecuado, está con la terapeuta adecuada, ¿por qué no mejora? Pensemos en trauma. Ok. Es que cada vez más estamos viendo la relación entre el suicidio y los aspectos traumáticos. Hay gente que tiene clara que tiene un trauma, Ujú. hay gente que no sabe Que por no tiene. qué se siente tan mal. Y es muy interesante porque ahorita cada vez más tenemos ciertos tipos de psicoterapias muy apropiadas que Ujú, están trabajando trauma y nos están ayudando con muchos pacientes con riesgo suicida ujú, y con trauma asociado. ujú. Vieras que es una nueva posibilidad de ayudar a estos pacientes. Otro de los aspectos que incluye esta herramienta pálida, insisto, el doctor Mauricio Campos debe patentizarla. Aquí lo estoy diciendo en público para que quede ya en récord, Bueno, conste. que conste. Eh, Hablaba también de, bueno, del entorno al paciente, cómo Ujú. está ese entorno al paciente, no De es si lo está mismo aislado o no. o Ujú. no, exactamente, de si la persona tiene claro cómo hacerlo, Ujú. De la letalidad, de la exactamente. letalidad, o sea, Si tiene clara la letalidad de lo que va a exacto, utilizar. que lo va a Ujú, utilizar y que sabe que va a ser efectivo. ujú, ujú. Eh, Esos aspectos de la letalidad es muy frecuente que el paciente uno se lo diga o que las personas que están se lo digan. Fíjate que las personas que se van entrenando en prevención de suicidio y en estas entrevistas, que creo que todos tenemos que irnos entrenando cuando tenemos un paciente con alguna ideación suicida, uno va preguntando, ¿verdad, Silvia? Bueno, ¿has pensado en morirte o has Ujú, pensado en hacerte daño? Sí, doctor, sí he pensado en morirme. ¿Y en hacerte daño? No, todavía no. Ah, ok. Entonces uno ok, va viendo como, por así decirlo, el proceso, cómo va en ese paciente. O ok. sea, ha pensado en morirse, pero no ha pensado en hacerse daño. Por ejemplo, en caso que tengas una paciente y uno pregunta, ¿usted ha pensado en morirse en algún momento? Sí, doctor, yo todos los días me levanto en la mañana y lo primero que le pido a Dios es que me lleve, que me Ujú, descanse. Bueno, ya habías pensado en hacerte daño. Ah, no, doctor, no, no, porque no, ujú, yo no me lo permito, o no, no, Dios no lo permita, ¿verdad? Entonces, ujú, son personas como que vos dices, bueno, está en esa sensación de deseos de morir, pero ujú, no ha avanzado a la ideación suicida. ujú. Ahora, no es que, bueno, no está pasando nada, no, Sí, está pasando algo muy fuerte, claro. pero estamos posiblemente a tiempo de poder abordarla para que no siga avanzando la Ok. circunstancia. Ahora, un punto importante, cuando ya una persona nos dice, sí, doctor, he pensado en hacerme daño, Ujú, ok, ya cuando uno tiene esa vinculación con el paciente puede empezar a preguntar, ¿y de qué forma habías pensado en hacerme daño? ujú, Bueno, no, no sé, con algo, como con pastillas. ¿Con qué tipo de pastillas? No, no sé, ¿verdad? Si ujú, nos dice, es un no sé, y uno ve que es más o menos sincero lo que nos está ujú, diciendo, posiblemente no haya un plan específico. ujú, Pero cuando nos dice, sí, doctor, yo me voy a matar con las pastillas de mi abuela, ujú, ¿verdad? Que tiene en la casa y mi abuela padece de esto, de esto, de esto, de esto, y yo sé que si me tomo todas esas no voy a sobrevivir, entonces ujú. sabemos que es una persona que ya lo está planeando Claro. más, ¿verdad? Entonces uno va valorando el nivel de planificación y lo que decías vos del pálida es que cuando uno hace una referencia, por ejemplo, a un médico en un psiquiatra en emergencias y Ujú, todo, ¿verdad? Que lo va a valorar al paciente en riesgo, es importante uno poner, bueno, el paciente está planificando, ¿verdad? Con este ujú, método, es un método letal o ujú. ya, especialmente también el pálida involucra la parte de intentos. De Si ha intentos. habido intentos previos en algún Ujú, momento de su vida. ujú, Entonces, cuando ha habido intentos previos en algún momento de la vida del paciente, es importante porque sí se ha visto una asociación muy grande entre intentos previos y entre más letales hayan sido ujú. o más frecuentes, mayor posibilidad de muerte a futuro del paciente. Wow, y es que, viste, ya se nos fueron los y pico de 30 minutos que teníamos que hablar de este tema. Y voy a querer cerrar Ujú, con dos cosas, claro. pero una de las cosas que me ha llamado mucho la atención es el tipo de clínica que vos trabajás Ujú, en ujú. Prosday. ¿Cómo es el lugar donde vos trabajás? Que es, Muy bien. Fíjate que mi esposa y yo, Gabriela, ¿verdad? Gabriela Barrantes, que es mi esposa, como administradora y yo como médico, pues somos tanto, yo soy como el director médico y es la ujú, directora administrativa. Quisimos desarrollar hace muchos años una clínica, pero que estuviera enfocada en salud mental. En general, ujú, muchas clínicas tienen apoyo en salud sí, mental, y sí, maravilloso, trabajan, pero nuestra intención en la clínica en Desamparados es hacer un énfasis en la salud mental. ujú, Ahorita, pues gracias a Dios somos ya 5 psiquiatras, ujú, 4 psicólogos, una nutricionista, una terapista física ujú, y también el apoyo que se da en el paciente, digamos, además de todos estos aspectos, de la parte de apoyo en educación financiera o salud financiera, porque claro. consideramos que muchos pacientes es importante. Entonces, la clínica trata de dar un énfasis más que todo en que la persona cuando llega se sienta en un lugar donde va a ir a cuidar su salud Ujú, mental.
Y estamos tratando, ¿verdad? Ha sido un proceso, ¿verdad? De ir visualizando también la salud mental y la salud empresarial. Entonces, la clínica, precisamente, pues la frase que nos distingue es personas sanas en empresas sanas. Qué bonito ese abordaje tan integral. Y bueno, y dándole este broche momentáneo de oro a este podcast, yo precisamente me vine verde porque hay esperanza siempre. Exacto. El suicidio se puede prevenir. Exacto. Si yo sé cómo, o si yo sé observar, si yo entiendo los factores de riesgo que puede tener una persona, si soy papá, puedo llevar a mi hijo a donde alguien que me ayude. Claro, claro. Desde la psicóloga del colegio, desde la orientadora del colegio, que me diga, bueno, dígame qué puedo hacer, qué tengo que hacer. Nosotros consideramos, Silvia, que lo que hay que hacer es romper el silencio. Totalmente. Romper el miedo a hablar de un tema que es muy importante, y esto debería ser un tema que se pueda tratar en los comedores de las casas, en la mesa principal. Me siento mal, papá, ok, ¿qué te pasa? Estoy aquí, te escucho. Y donde estamos motivando a que haya instituciones, organizaciones y familias que escuchen. No organizaciones, instituciones o familias que sean sordas a la circunstancia, porque creemos que todo este aumento de suicidios que hemos tenido con los años, especialmente en jóvenes y adolescentes, se da debido a que lastimosamente el suicidio se sigue manteniendo en silencio y todas sus secuelas nos van golpeando fuertemente. Y a mí me duele que cada vez que son más, van disminuyendo en edad. Sí. Y eso duele mucho, la verdad. Así que gracias por haber estado en Vivir Felizmente. Debo decir que he aprendido mucho. Otra vez he aprendido más con vos. Así que espero verte en un próximo capítulo de Vivir Felizmente y muy agradecido de verdad por participar de este proyecto. No, de veras, Silvia, muchísimas gracias. Nosotros de veras contentísimos de poder estar acá y pues que podamos tratar temas que verdaderamente son muy importantes y que sabemos y esperamos, ¿verdad?, que sean de beneficio para todas las personas que nos ven, no solamente a nivel profesional, sino a nivel personal. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a vos por venir, más bien, un placer. Y aquí dejamos Vivir Felizmente y nos vemos en un próximo capítulo. Este espacio es patrocinado por Saicus, la división de marcas de Calox, división inspirada en la ciencia, la medicina y el ser humano.